Querido Señor, te damos infinitas gracias por poder estar en tu casa en esta mañana. Te damos gracias por las buenas noticias de los familiares encontrados. Te queremos pedir especialmente, Señor, por los enfermos, y te queremos pedir también por aquellas personas que nos están escuchando a través de Internet. Bendice a cada uno, Señor, y que tu Santo Espíritu esté con cada uno. También estate en este lugar. Llena este lugar, Señor, con tu Santo Espíritu. Y especialmente danos sabiduría y llena nuestros corazones con tu gozo, tu paz y especialmente con tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Antes de inclinarnos para la oración, queríamos recordar que la ofrenda en este sábado va destinada a ADRA, Departamento de Cataclismo y Hambre. Seamos generosos y que el Señor nos bendiga siempre. Todo aquel que pueda puede arrodillarse. Querido Padre que moras en el cielo, te damos muchas gracias, Padre bendito, por el privilegio de podernos encontrar en esta mañana en tu casa de oración. Queremos pedirte que este encuentro no sea solamente en este día de sábado, sino cada momento de nuestra vida, Señor. Que podamos estar unidos a ti y depender de ti por completo. Ponemos en tus manos a nuestros enfermos, Señor. Acompáñales, cuídales y que se haga tu voluntad en cada uno de ellos y también de una forma especial con sus familias. Bendice también a los que estamos aquí reunidos en esta mañana, a nuestras familias, a nuestros hijos, que tu Espíritu puedas guiarles y pueda acompañarles siempre. Te pedimos que tú bendigas la ofrenda en esta mañana y que vaya destinada al fin para el que está propuesta y pueda suplir muchas necesidades, Señor. Y bendice ahora, te suplicamos a nuestro pastor, Sergio, para que tu Espíritu esté con él y podamos escuchar tu voz a través de sus palabras. Por Jesús te lo pedimos todo. Amén, Señor.
Buenos días, bienvenidos un sábado más a la Casa del Señor. Tenemos algunos huecos, pero tenemos muchos jóvenes que están disfrutando en este día de la naturaleza, así que les va a hacer un día precioso. Igual que vemos hoy, no tenemos lluvia y el sol brilla en nuestros corazones, que es lo importante. Queremos dar la bienvenida a todas las personas que nos visitan en esta mañana, a miembros que fueron un día de nuestra iglesia y hoy están con nosotros. Y también queremos dar la bienvenida a Magali Morales, que no sé si estará aquí. Bienvenida. A Vieira Ceferino, a Noemi Ceferino y María Paulina Revelo, que vienen de Angola. Muy bienvenidos, bienvenidos. A Elomina Mascarao, Villanueva Bacay y Rima Lucas, que vienen de Israel, Jerusalén. Bienvenidas. Es un gozo teneros con nosotros. Hace poco ha habido una excursión de España a esas tierras, están recién llegados, así que bienvenidas también vosotras. Igualmente queremos dar la bienvenida a aquellos hermanos que nos ven a través de Internet. Deseamos que el Señor también les acompañe y les guíe. Y nos acordamos también muy especialmente de nuestros hermanos Pedro, Ángela y Rafa y Reyes. Y deseamos de todo corazón que el Señor esté con ellos en este día de sábado. Y ahora en silencio vamos a dar paso a nuestro pastor, que tiene el culto en esta mañana y tiene también la historia de los niños. Así que en silencio van a ir pasando los niños y les deseamos a todos un feliz sábado. También podéis sentaros ahí en el banco ese, si queréis. Ahí podéis sentaros, está todo libre. Y hasta estaréis más cómodos. Bueno, todos no van a caber, pero los demás os quedáis aquí sentados, aquí, mirando para arriba. Ahí. Buenos días, chicos. Hoy voy a contaros una historia de un chico que comenzó siendo un esclavo y acabó casi siendo un rey. Está en la Biblia. ¿Cómo se llamaba? José. Muy bien, José. Y sabéis, acabó siendo casi el rey de Egipto. ¿Por qué? Porque fue capaz de ¿qué? ¿Alguien se acuerda? El faraón le llamó a su palacio ¿para qué? El faraón se despertó un día muy de mal humor porque había tenido un sueño terrible, No se acordaba de que había soñado. Bueno, sí, se acordaba de que había soñado, pero no sabía qué significaba. Y entonces nadie le sabía decir su significado. Vamos a ver unas imágenes que nos van a mostrar ese momento, cuando José es llamado delante del faraón para que le muestre el sueño. Vamos a escuchar atentos. No, ¡qué sueño tan extraño! El faraón se reunió con los hombres más sabios de su reino. A lo mejor ellos podrían entender su sueño. Pero ninguno de ellos tenía la respuesta. Fue entonces cuando el copero recordó la promesa hecha a José. Faraón, en prisión hay un hombre muy sabio que puede interpretar su sueño. José, soñé que cuando estaba en la orilla del río Nilo, 7 vacas gordas
salían del agua. Enseguida también del río salieron 7 vacas flacas. Repentinamente, las vacas flacas devoraron a las vacas gordas. ¿Qué significa eso? Dios está tratando de decirte lo que planea hacer. Las 7 vacas gordas significan que durante 7 años habrá abundancia de cosechas y de comida para todos. Pero las 7 vacas flacas significan que después de eso habrá sequía y durante 7 años escaseará la comida y la gente padecerá hambre. Oh, eso es horrible, terrible. No, Faraón, Dios te ha enviado este mensaje para que puedas prepararte. Construye graneros para almacenar algo de las cosechas que se cultivarán durante los 7 años de abundancia. Tu gente tendrá suficiente comida. Eso es cierto. Definitivamente el Espíritu de Dios está contigo. Este es el hombre más sabio del reino. Muy bien, construiremos esos graneros y almacenaremos los alimentos. Y solo hay un hombre en quien confiaré esa importante labor. Y ese hombre es José. Y así José se convirtió ¿en qué? Casi en un rey. El rey era el faraón, pero José se convirtió en el mayordomo principal de toda la casa del faraón y de todo Egipto. ¿Y todo por qué? ¿Por qué creéis que ocurrió eso? ¿Por qué Dios designó a José? ¿Por qué? ¿Sabéis por qué? Porque José era un chico que confiaba completamente en Dios. Y todo el tiempo buscaba hacer la voluntad de Dios. Oraba, se ponía en las manos del Señor, confiaba en Él, y aunque pasaba por peligros, Él se mantenía al lado del Señor. Por eso el Señor lo empleó para convertirlo en alguien tan importante, que salvó la vida de miles y miles de personas dándoles de comer. Pues que el Señor os ayude también a vosotros a confiar mucho en el Señor, todos los días, pase lo que pase, estéis donde estéis, ¿verdad? Incluso aunque estéis perdidos en medio del mar, como ha ocurrido ahora una familia muy cercana a nuestra, pero ellos confiaron en el Señor y el Señor les ayudó. Así es que, chicos, confiad siempre en el Señor y el Señor os llevará por el camino seguro. Y ahora escuchad, porque voy a hablar de esto exactamente. ¿Vale? Muy bien, pues en silencio regresáis con los papás. Queridos hermanos, os invito a abrir vuestras Biblias en Lucas, capítulo 12, y vamos a leer el versículo 42. Pero antes de empezar, quiero ratificar lo que ha dicho Angelita, invitaros a que hagáis planes reales para venir al retiro que vamos a tener en Entrepeñas. Va a ser un retiro hermoso, vamos a tener excursiones, vamos a tener tiempo de disfrutar del buen tiempo y la naturaleza, y también de orar juntos, de hacer deportes, es decir, de pasar un tiempo realmente hermoso juntos, conocernos mejor. Así es que os invito. Más barato no puede ser. Haced planes y venid. Y seguro que cuantos más seamos, es posible que todavía consigamos un precio todavía mejor. Así es que, por favor, hacer planes y que podamos disfrutar ese último fin de semana de este mes juntos en Entrepeñas. Lucas, capítulo 12, versículo 42. Y dijo el Señor:
¿quién es el mayordomo fiel y prudente a quien su señor pondrá sobre su familia para que a tiempo les dé su ración? Había un hombre que se llamaba Perry Hayden, y Perry Hayden escuchaba el culto en su iglesia el 22 de septiembre de 1940. Un pasaje de la Biblia le llamó la atención. Decía, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Está en Juan 12, 24. Y Perry, que escuchaba que el texto en su iglesia, se planteó, ¿y cuánto fruto? ¿Cuánto fruto puede llegar a dar un solo grano? Perry era un hombre de negocios que buscaba enriquecerse, pero a la vez era un hombre temeroso de Dios y fiel a Dios. Así es que Perry y su esposa comenzaron a hablar porque aquel texto le martilleaba y él decidió hacer una prueba. Él decidió poner a Dios a prueba. Así es que Perry y su esposa decidieron que darían a Dios el diezmo. Entregarían a Dios el 10% de todo lo que ganaban y él decidió que tenía que probar al Creador, pero que además que su prueba, si el Señor contestaba, tenía que ser notoria, tenía que enterarse todo el mundo. Así es que él lo puso en oración y cogió 360 granos de trigo. Exactamente, 360 granos de trigo. Le pidió ayuda a un amigo suyo, que era el famoso Henry Ford, y le dijo que le dejara un trocito de su tierra para poder plantar aquellos 360 granos de trigo. El plan de Perry era dar a la iglesia el 10% de lo que cosechara al año siguiente de esos 360 granos de trigo. Así es que plantó con mucho cuidado aquellos 360 granos. El terreno en el que lo plantó medía 1 metro exactamente por 2,40. En 1 metro por 2,40 él plantó sus 360 granos de trigo. Y bueno, él decidió que finalmente volvería a plantar al año siguiente el 90% de lo que cosechara, porque el 10% se lo daría a Dios. La primera cosecha que tuvo lugar al año siguiente fue de 18.000 granos. De 360, él cosechó 18.000 granos. Es decir, 50 veces la inversión original. Perry dio el diezmo de su cosecha al pastor de la iglesia local y plantó el resto en el terreno, solo que esta vez, para plantar esos 18.000 granos, pues él empleó un terreno más grande, de 7 metros con 20 por 18 metros. Llegó el año siguiente y la segunda cosecha dio 881.499 granos de trigo, exactamente 30 kilos de trigo, 54 veces más que la primera cosecha. Dio a la iglesia de los 30 kilos que había cosechado, los vendió, vendió los 3 kilos que le tocaba de diezmo y dio a la iglesia la cantidad de esos 3 kilos. Esta vez él empleó una superficie para plantar esos 30 kilos de trigo de 3.000 metros cuadrados. Así es que plantó sus 3.000 metros cuadrados, pero ese año
hizo mucho frío. Hizo frío, hubo unas lluvias tremendas, justo cuando iban a cosechar ya el trigo, las lluvias casi acabaron con las cosechas de toda aquella zona de Estados Unidos. Parece ser que también hubo una invasión de pájaros como nunca en la historia. Aquellos pájaros se comían todo y aún así, aunque la cosecha fue muy mala para todos los agricultores de la zona, la cosecha de Perry fue de 460 kilos de trigo. Él dio el diezmo a la iglesia y, ayudado por un grupo de personas entusiastas, sembró 5,64 hectáreas de todo el 90% del trigo restante. ¿Sabéis? Cuando llegó el momento de la cosecha, pues ya su proyecto se estaba conociendo. Hubo periodistas que vinieron, esto es histórico lo que os estoy contando, hubo periodistas que vinieron, gente que vino a comprobar qué estaba pasando en aquel terreno. Bien, el 8 de julio fue el día de la siega. Se recogieron 10.000 kilos, 1.800 kilos por hectárea. ¿Sabéis? Podemos decir, bueno, ya sabemos, el trigo se multiplica, ¿verdad? Y de una semillita salen a 30, 60 o 100, como dijo Jesús. Pero el problema es que este hombre estaba recogiendo muchísimo más que toda la media nacional de Estados Unidos. Así es que 540 kilos más por hectárea que el promedio de todas las cosechas de todo el estado de Michigan en 1944. 540 kilos más por hectárea que todos los demás. Nuevamente, Perry entregó su diezmo fielmente a la iglesia y plantó en su 5º año 95 hectáreas. El costo para preparar la tierra y plantar le costó $4.140. Y para cosechar la quinta mies intervinieron 40 máquinas cosechadoras, 12 camiones y 67 hombres. Perry dio el diezmo de la venta del trigo a la iglesia y plantó todo el trigo restante. Tuvo que pedir campos a muchísimos agricultores de la zona que quisieron colaborar con él. En total empleó 1.093 hectáreas de tierra para plantar todo el trigo, el 90% que restaba después de dar el diezmo. Preparar esa tierra le costó $90.000. Estamos hablando, mis hermanos, de 1945. Eso era un dineral. $90.000. Pagó los impuestos y calculó que la cosecha de ese trigo en el 6º año le costaría $125.000. Y aquello casi lo echó para atrás. Casi decidió parar allí el experimento. Él se había propuesto con el Señor un experimento de 6 años. Finalmente, él plantó y llegó el 1 de agosto de 1946. Tuvo que emplear a 276 agricultores que le dedicaron su tiempo para poder cosechar todo aquello. Y sabéis, cosecharon un total de 1.948.000 kilos de trigo, es decir, casi toneladas y toneladas de trigo, mis hermanos, si el experimento hubiese continuado por 9 años. Los granos de trigo habían cubierto todo el estado de Virginia Occidental. A los 11 años se habría necesitado todo el territorio de los Estados Unidos
para abarcar todo el trigo que tenían que plantar. Y en 13 años se podría haber cubierto toda la tierra con el trigo, que comenzó en 360 granos. En 13 años, al ritmo de cosecha que iban, hubieran cubierto la tierra entera. Perry Hayden demostró públicamente que diezmando cada cosecha obtuvo el sexto año 13 veces más que lo que obtenían sin diezmar el resto de agricultores de los Estados Unidos. 13 veces más. Perry Hayden vio cómo se cumplía ante sus ojos el texto de Malaquías. Vamos a leer Malaquías capítulo 3. Malaquías capítulo 3, versículos del 8 al 12. Malaquías 3, del 8 al 12, dice: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En los diezmos y las ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Y dice en el versículo 10: traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo abortará, dice Jehová de los ejércitos, y todas las naciones os dirán: bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Esto es lo que le pasó a Perry Hayden. Los agricultores se quedaron maravillados. ¿Cómo es posible que aquel trigo parecía producir muchísimo más que el trigo general que ellos plantaban? ¿Qué es lo que le pasaba a aquel trigo? ¿Qué le ocurría a aquel trigo? ¿Por qué se multiplicaba muchísimo más que todos los demás trigos? Era un trigo normal. Pero detrás estaba el Señor bendiciendo. Bendiciendo y cumpliendo lo que Él dice en su palabra. Él había prometido que abriría las puertas y las ventanas del cielo y derramaría abundantes bendiciones sobre aquellos que le probaran y fueran fieles. Y el Señor lo cumple. Y el Señor lo hace. Y aquí sin duda todos tenéis testimonios que contar sobre que eso es una realidad. La mayordomía, mis hermanos, es un estilo de vida. Es el estilo de vida de quien acepta el señorío de Cristo y forma sociedad con Dios, actuando como su mayordomo en el manejo de sus asuntos aquí en la tierra. Realmente es una sociedad no solo en los recursos económicos, es una sociedad de mi tiempo, es una sociedad con Dios de todo lo que Él me ha dado. Es una sociedad con Dios respecto a lo que conozco. ¿Cuánto de lo que conozco voy a compartir? Es una sociedad con Dios de todos los dones que yo puedo disfrutar. En los cuales el Señor me dice: mira, disfruta tú la mayoría y devuélveme a mí una pequeñísima cantidad. Y yo voy a abrir las ventanas del cielo y te voy a dar 13 veces más, 20 veces más, todo lo que te puedas imaginar. Y mis hermanos, a veces somos tan usureros o mezquinos, no sé cómo llamarlo, que hasta ese 10% se lo queremos retener a Dios. Y lo desviamos, nos lo quedamos
y bueno, si me sobra después de pagar las deudas, pues a ver si doy algo, ¿verdad? Y no os preocupéis que el enemigo se encargará de que no sobre nada. Y no daré nada. Pero ¿sabéis cuál es el problema? Que también las ventanas del cielo se cerrarán. Y entonces andaré siempre así. Así, andaré así. Andaré con la soga al cuello y además arruinándome. Qué bonito sería, como sin duda todos lo hacéis, que pudiéramos mantener nuestra fidelidad al Señor. ¿Sabéis? Hay personas que han decidido dar no el 10%, el 15%, el 20%. Incluso hay casos que han dado el 90% a Dios y ellos han quedado con el 10% y les sobraba. Así es que estar en sociedad con Dios es una aventura muy hermosa. ¿Sabéis? Hay una persona, que es la historia que le he contado a los niños, que refleja en su vida esto que experimentó Baden. Este hombre, José, fue vendido como esclavo en Egipto. Fue vendido al capitán de la guardia del faraón, Potifar, y sabemos que estuvo trabajando para Potifar como esclavo 10 años. 10 años de su vida estuvo a su servicio. Comía, dormía, se bañaba con los otros esclavos, pero Génesis 39:3 nos dice que cuando Potifar observaba a todos sus esclavos, descubría que todo aquello que José realizaba era prosperado. Dice exactamente que vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Y aquel hombre era un pagano, y aquel hombre, bueno, tenía muchos dioses, pero aquel hombre, fijaros, la vida de José le hizo pensar, ¿qué Dios tiene José? Que todo lo que toca prospera. Todo lo que toca se multiplica, todo lo que toca va bien, todo lo que toca me da más riquezas a mí, porque trabaja para mí. Así es que aquel hombre fue llevado no a fijarse tanto en José, sino fijaros que él se fija inmediatamente en el Dios de José. Él vio que Dios estaba con él, dice el texto. Potifar observó la nobleza de José, la nobleza de su carácter, observó su forma de trabajar. Era un cristiano excelente, buscaba la excelencia, mis hermanos. Como cristianos, cuando trabajamos, buscamos la excelencia. Cuando trabajamos para otros que no son creyentes, buscamos la excelencia. ¿Realmente esas personas desean trabajar con otros adventistas? ¿Sabéis? Hoy entre la escuela sabática y el culto sonó el teléfono del despacho, lo cogí y era una persona, una señora, por el nombre, me parece que era una señora pues con bastante dinero de alta alcurnia, y me dijo, pastor, he tenido interna trabajando para mí a una persona de su parroquia. Dice, y he estado tan contenta por el servicio de esa persona que me gustaría que otra persona de su parroquia, igual que ella, ocupase su lugar. Así es que si usted conoce a alguien de su confianza, por favor, mándemelo. Me ha dado el teléfono, me ha dado su nombre y está esperando a alguien que quiera estar interna, trabajando en su casa y quiere un adventista. Quiere una persona de esta iglesia. ¿Por qué? Porque la persona que estuvo en su casa fue como José, excelente, buscó la excelencia, trabajó, dio testimonio y ahora esta persona solo se fía de alguien que venga de aquí. Fijaros qué responsabilidad para la persona que vaya en su lugar. Estará mirando con lupa.
Pero hay una solución y es ponerse de rodillas y decir: Señor, ayúdame a ser como José. Dame sabiduría. Y que yo pueda, en mi trabajo, desarrollar la excelencia. La excelencia es importante, mis hermanos, porque no importa que esté el dueño o no esté el dueño, yo busco hacerlo mejor. Yo busco trabajar no como para ese dueño, no como para esa persona que me está pagando, sino como para quién, como para Dios. Así es que ahí el cristiano trabaja con excelencia. Así era José. José se ganó el cariño de su amo porque trabajaba buscando la excelencia en el servicio. Era íntegro, era puntual. Todo lo que hacía lo hacía meticulosamente, exactamente como Dios lo hace. ¿Os habéis fijado que Jesús cuando resucita, dejó las sábanas tiradas allí en la cama de piedra aquella? ¿Qué hizo con las sábanas? Las plegó. Las plegó y los evangelios lo muestran, que Jesús plegó. Eso es excelencia, mis hermanos. Porque Jesús podía haberse levantado, haber dejado las sábanas allí tiradas y haber salido corriendo, cuanto antes mejor, de aquel lugar. Jesús se tomó tiempo, se sentó, dobló las sábanas, las puso bien colocadas encima de aquel sepulcro, para que quien viniera y las encontrara ¿cómo? Plegadas, en orden. ¡Qué ejemplo, mis hermanos! ¡Qué ejemplo! Así debía de ser José, porque José es un tipo de Jesús. Así es que por eso José se ganó el cariño de su amo, y la Biblia declara que José halló gracia a los ojos de Potifar. ¿Sabéis? La mayordomía es un proceso a través del cual pasamos de esclavos ¿a qué? A hijos de Dios. De esclavos a hijos de Dios. Pero para esto debe existir una relación estrecha entre el mayordomo y su señor. En Patriarcas y Profetas, página 193, Elena de White dice que Potifar no solo ascendió a mayordomo a José, sino que dice que puso toda su casa bajo las órdenes de José. Incluso dice que llegó a considerarlo más como un hijo que como un esclavo. Jesús dijo en Juan 15:15, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Por su gracia Dios nos ha hecho sus amigos, nos ha nombrado sus mayordomos. Gracias a la labor de José, Dios le otorgó prosperidad a Potifar. Pero sabéis, cuando estas cosas ocurren, a Satanás no está contento, Satanás no le gusta. Así es que, ¿qué hace? Intenta ponernos la zancadilla, intenta fastidiarnos la vida. Y esto es lo que Satanás hizo con José, le fastidió la vida. Estaba tan feliz allí con Potifar y sin embargo hubo un problema con la mujer de Potifar. Y todos conocéis la historia, ¿verdad? Acusado injustamente, José acabó en la cárcel. Acabó en la cárcel y esto nos indica que a pesar de nuestra fidelidad puede haber pruebas. Puede haber pruebas. Hayden tuvo pruebas. Hubo uno de los años que cosechó menos, mucho menos de lo que esperaba. Los pájaros parecía que se iban a comer la cosecha, pero aún así cosechó. José acabó en la cárcel. Y para un esclavo, acabar en la cárcel era terrible, porque posiblemente nadie lo sacaría de allí. Así es que, ¿qué pasó en la cárcel? Bien, pues, fijaros que en la cárcel José también prosperó. En la cárcel, dice Génesis 39:21,
que Dios le extendió su misericordia y le dio gracia a los ojos del jefe de la cárcel. Le dio gracia. De nuevo esa palabra. Aparece de nuevo. Le dio gracia a los ojos del jefe de la cárcel. De nuevo fue hecho mayordomo y entregaron en sus manos el cuidado de todos los presos de la cárcel. Fijaros que José llegó a Egipto con 17 años. 17 años. Un jovencito. Si pasó 10 años en casa de Potifar, ¿cuándo ingresó en la cárcel? Con 27 años. Y sabemos que con 30 años exactamente acabó delante del faraón. Así es que ¿cuánto tiempo pasó en la cárcel? 3 años. 3 años pasó en la cárcel. Y al poco tiempo de estar en la cárcel ya el jefe de la cárcel confiaba plenamente en José. ¿Qué tipo de persona era este hombre? ¿Qué tipo de cristianismo tenía? ¿Qué relación con Dios tenía? Egipto se enfrentaba a una enorme crisis descrita por Dios en el sueño del faraón, de las vacas gordas y flacas, así como las espigas hermosas y marchitas. Pero por la gracia de Dios, José interpretó el sueño y recomendó a Faraón que nombrara un hombre prudente, sabio, que supiera administrar los bienes de Egipto y que lograra sacar a la nación de esa enorme crisis que se le avecinaba. En Génesis 41, 38, el faraón dijo exactamente: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Solo fue una conversación. José solo interpretó el sueño del faraón y aconsejó al faraón lo que tenía que hacer para enfrentar la crisis. Pero fue suficiente. ¿Cómo lo dijo aquel hombre? ¿Qué dijo aquel hombre? Para que Faraón no viera al hombre, sino que viera que detrás de aquel hombre había algo, había alguien poderosísimo. Estaba el Espíritu de Dios. Mis hermanos, cuando me miran, ¿las personas ven el Espíritu de Dios? Cuando las personas nos miran, cuando nos escuchan hablar, cuando nos ven actuar, las personas dicen: detrás de esa persona está el Espíritu de Dios. ¿Sabéis? Solamente si el Espíritu de Dios está en nuestra vida, realmente podremos convencer a los demás de que hay un Dios en los cielos, de que hay un plan de salvación, de que realmente merece la pena vivir con ese Dios. Así es que nuestras palabras y nuestros actos gritan qué tipo de Dios tenemos. Gritan si Dios está con nosotros o no está con nosotros, si tenemos una relación profunda con Él o no la tenemos, si somos verdaderos mayordomos o no somos mayordomos. Todo depende de la relación que mantengamos con Dios. José tenía una profunda relación con Dios. Tenía tanta intimidad con Dios que Dios moraba en él y se traducía en sus palabras y sus actos. Realmente cuando José hablaba, hablaba Dios. Y cuando José actuaba, actuaba Dios. Y las personas veían aquello. El mayordomo finalmente es un esclavo o siervo a quien Dios ha decidido por pura gracia sacar de la mazmorra de este mundo para sentarlo en su trono. Esto es lo que nos dice la historia de José. Esto es lo que me indica esa historia. Cuando el ser humano recibe la gracia divina sucede algo extraordinario. Abraham, dice la Biblia, halló gracia y la promesa de Dios le fue asegurada mediante el nacimiento de Isaac. Lot también dice que halló gracia y se le salvó la vida. José halló gracia y fue prosperado. Israel halló gracia y quedó libre de la esclavitud de Egipto. Moisés halló gracia y Dios lo nombró líder y libertador de su pueblo. María, muchos años después, halló gracia. ¿Y qué pasó con María?
concibió un hijo por obra del Espíritu Santo. Decíamos al principio que la mayordomía es un estilo de vida. El estilo de vida de quien acepta el señorío de Cristo y forma sociedad con Dios, actuando como su mayordomo. Mayordomo del tiempo, mayordomo de los dones, mayordomo del cuerpo, mayordomo de todo absolutamente. ¿Sabéis? Los hijos pródigos vuelven a casa debido al amor del Padre y no sencillamente buscando alimento. En la mayordomía fiel hay un profundo amor por Dios en primer lugar. La fidelidad es una consecuencia innata a la relación que mantengo con mi Padre Celestial. Y voy a terminar con dos historias. Una ocurrió hace años. Se llamaba John Newton, un hombre que nació en Londres en 1725. Tuvo una infancia dificilísima. De adulto se convirtió en un terrible traficante de esclavos cuya vida estaba dominada completamente por el alcohol. Pero Cristo lo encontró. Cuando su barco, en una terrible tormenta, estuvo a punto de hundirse con todo su cargamento. Y John Newton le entregó su vida a Cristo. Y fue transformado. Y abandonó su antigua vida y se consagró al ministerio y se convirtió en un convencido antiesclavista. Y también fue un destacado autor de himnos, cuyo himno más famoso fue Sublime Gracia. Lo cantaremos juntos al final de este culto. Sublime Gracia. Vamos a ver un momentito este himno, mis hermanos, que ha logrado en la historia. Solo algunas cosas de lo que este himno, creado por John Newton, ha logrado. Sublime gracia del Señor, que a mi pecador salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y él me halló. Su gracia me enseñó a temer. Mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando él me que yo he tenido aquí. Su gracia siempre me libró y me guiará. Feliz.
Os he dicho que tenía dos historias, la otra es real, igual que esta, pero actual. Y está aquí conmigo, en esta mañana. Se llama Megali Mora. Sube conmigo, Megali. Aquí. Ella os va a contar muy brevemente su testimonio. Su vida se parece a la de José. Megali, cuéntanos. Muy buenos días, hermanos. Soy de Guatemala, me llamo Magali Morales. He vivido una historia muy triste, porque todos cometemos errores, ¿verdad? Nadie somos perfectos. Y estoy muy arrepentida, y gracias a la Iglesia Adventista, yo estoy tratando de cambiar, de pensar mejor, pedirle las cosas mejor al Señor, y ando de un permiso de MECO. He sufrido mucho ahí, y gracias a los hermanos José Miguel, doña Rosa, en especial a doña Marlene, y muy especial al pastor Javier Molinero, nos visitan cada 15 días. Durante 2 años me han visitado cada 15 días. Y gracias a ellos he tenido una experiencia diferente y pensar muy diferente de las cosas que se sufren. Y como dice el pastor, le pido mucha sabiduría a Dios para que tratar de enmendar nuestros errores y llevar las cosas por el camino correcto, como se la dio a José. Eso es lo que le pido, y pues se sufre mucho, y gracias a ellos están haciendo una labor excelente ahí en MECO, y se necesita mucho para que las personas puedan cambiar la forma de pensar y tratar de enmendar sus caminos, los errores que cometemos, y ser un día alabar mucho al Señor. Solamente. Y bendiciones a todos, y muchas gracias a la Iglesia Adventista por la ayuda que nos han dado. Gracias. Bendiciones. Gracias, Magali, por tu testimonio. ¿Veis, mis hermanos, cómo el Señor tiene sus mensajeros de gracia que llegan a lugares como los que José estuvo? Hoy sigue habiendo esos lugares, y el Señor necesita Josés que vayan a aportar gracia, que vayan a aportar simpatía, palabras de consuelo, amor, cariño a todas esas personas. Personas que han decidido poner sus dones al servicio del Señor para sacar de las cárceles literales y del pecado a muchas personas. Así es que, Magali, el Señor te encontró. Así es, amén. Y ahora, por su gracia, Él quiere sacarte a nueva vida. Así es, y así será. Que el Señor te bendiga en esa decisión y que tú logres los propósitos, que te pongas a su lado, con Él, siempre con Él. Mis hermanos, os invito a que nos pongamos en pie. Vamos a hacer una oración juntos. Querido Señor, gracias porque un día nos encontraste en la cárcel, a todos, porque todos hemos nacido en la cárcel de este mundo, todos somos esclavos del pecado, todos tendemos a vivir independientes de ti. Y Satanás, Señor, aprovecha la ocasión para destruirnos. Pero tú, en tu inmensa gracia, en tu inmenso amor, saliste a buscarnos, como la oveja perdida. Y nos buscaste y no paraste, Señor, hasta que nos encontraste. Y gracias, Señor, porque nos encontraste y ahora nos propones que nos sentemos en tu trono, como José en Egipto. Señor, te ruego que no te abandonemos nunca. Te pido que tu Santo Espíritu, Señor, trabaje en nuestras vidas, limpie y perdone nuestros pecados y nos ayude a ser mayordomos fieles en todo, Padre. Y que cuando tú vengas, Señor, puedas llamarnos buen siervo y fiel. Te ruego, Señor, que todos los que estamos aquí podamos trabajar en esa mayordomía de nuestro tiempo, en nuestras familias, en nuestro entorno, en nuestros trabajos, en la iglesia, incluso en las cárceles, Señor, y en cualquier lugar donde tú nos llames.
allí estaremos dando testimonio de ti. Bendícenos y acompáñanos, y que seas tú, Señor, el que puedas hablar a través de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Que el Señor te bendiga mucho. Gracias, pastor, muy fino. Que hacen buena labor, que Dios los bendiga por esa labor que hacen. Gracias. Podemos sentarnos, mis hermanos. John Newton encontró la libertad cuando reconoció que era un esclavo y por eso escribió algo que vamos a cantar a continuación juntos. Sublime gracia del Señor que a un infeliz salvó. Yo ciego fui, mas veo ya, perdido, pero Él me halló. Que el Señor nos pueda hallar a todos y nos convierta en sus mayordomos. Y que le seamos fieles, mis hermanos, porque la segunda venida y el tiempo de sentarse en su trono está a las puertas. Amén. Querido Señor, gracias por tu protección. Gracias por tu inmenso amor, que sale a buscarnos allí donde estemos. Gracias por la responsabilidad que nos has dado de ser tus mayordomos fieles. Querido Señor, llénanos de tu Santo Espíritu a todos y que podamos cumplir esa misión que nos has dado completamente, fielmente y poderosamente, porque serás tú el que hables, serás tú el que actúes en nuestra vida, serás tú el que vas a transformar, limpiar, perdonar y dar testimonio a otros. Que podamos ser esa luz, Señor, que alumbre en este lugar, en este mundo, en este momento difícil de nuestro mundo, anunciando, Señor, tu salvación, anunciando la libertad a todos los oprimidos en las cárceles del pecado. Te ruego, Padre, que nos hagas tus mensajeros y tus mayordomos, en el nombre de Jesús. Amén, Señor.